Hay una pregunta que me hago periódicamente. Me pregunto, tal vez por el temor que tengo de que lo sagrado se nos vuelva común, de acostumbrarme, de tener más oficio que unción, siempre me pregunto, o lo hago bastante seguido, ¿qué estoy haciendo yo que podría estar haciendo sin la intervención divina? En otras palabras, ¿qué tal si lo que estoy haciendo lo hago por talento, oficio, quién sabe qué? Pero realmente lo que estoy haciendo lo podría hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Es una pregunta que siempre me hago porque tengo temor a caer justamente en lo llano del oficio y perderme la aventura del discipulado, la sobrenaturalidad de Dios. Cuando vamos a las Escrituras vemos un sinnúmero de llamamientos, muchos llamados por Dios, y los eruditos han identificado un patrón constante en todos los llamados de Dios, y ese patrón que en todos los llamados está presente el factor Dios, el factor sobrenatural. En otras palabras, cuando Dios llamaba a alguien, lo llamaba a hacer algo que por sí solo, de manera natural, no iba a poder hacer. Tenía que hacerlo de una manera sobrenatural con la ayuda del Espíritu Santo. Yo veo que siempre eran tareas de alto riesgo. Dios nunca se molestó en interrumpir la vida de alguien para que realice una tarea sencilla. No lo veo en las Escrituras. No lo llama a Moisés en una llama ardiente para que se haga cargo de algunas ovejas más. Bueno, Moisés, estoy haciendo arder la zarza porque quisiera entregarte unas 80 ovejitas más a ver si te haces cargo. No, es una tarea sobrenatural que le va a comisionar. Y cuando vamos a Hebreos 11, vemos una serie de encuentros en los que Dios pide tareas de alto riesgo. A Noé que construya un arca en medio de burlas, a Abraham que deje todo lo conocido para que sea padre a los 99, a Moisés que desafiara al faraón. Así que yo veo que cada vez que Dios interviene es algo que sí o sí es inconcebible hacer sin el Espíritu Santo. Otra de las cosas que me llama la atención es que estos tipos ninguno está agradecido. A diferencia de hoy que decimos, qué feliz que estoy que Dios me llamó a servir. Hoy yo tengo un llamado, gracias al Señor. Acá no hay ninguno que agradezca. Yo no encuentro, qué lindo, qué estupenda oportunidad de desafiar al faraón. Siempre quise hacer eso. No encuentro a Moisés agradecido. No encuentro a Gedeón diciendo, enfrentar a los madianitas. ¡Claro! Toda mi vida, además de guardar comida, quise enfrentar a los madianitas. No hay nadie que diga, sí, lo puedo hacer, siempre pensé que lo podía hacer. ¿Quieres que pase una noche en el foso de leones hambrientos? ¿Cómo no? Ese es mi sueño, estudiar en la universidad y pasar una noche con leones y suegras hambrientas. Ese era mi sueño. Entrar en un horno en llamas, ¿cómo no? Casarme con una muchacha embarazada que aparte es virgen. Yo, Señor. Me parece una idea estupenda. A mis amigos les va a encantar que me casé con una virgen embarazada. No encuentro uno en las Escrituras que dijera gracias, porque eran tareas que llenaba de temor, de desafío. Y si hace mucho que en tu vida no hay desafío, no hay temor por emprender algo que Dios te está mandando a hacer, que esté por encima de tu capacidad, yo creo que lo más probable es que estés durmiendo en una silla. Lo más probable es que la vida se te está pasando porque no te estás enfrentando a nada de los cuales necesitas una sobrenaturalidad. Ahora, todos tenemos dones naturales con los que nacemos. El único don natural que yo creo que tengo casi desde el vientre de la madre o que opero desde que tengo uso de razón es dibujar. Ahora, ¿para qué quiero yo al Espíritu Santo si me va a pedir que dibuje? ¿Para qué quieres al Espíritu Santo si te va a pedir que hagas un negocio si eres bueno para hacer negocios? Tiene que ver con talentos. Y la multiplicación de talento o el entierro de los talentos es un tema para otro sermón. Estoy hablando de cuando necesitas una explicación sobrenatural para decir, ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó contigo? Solo Dios. Ahora, el Señor se le aparece, camina sobre las aguas, recuerdan el episodio, Pedro está en la barca, y aquí viene el meollo de la cuestión. Y le dice Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo
camine hacia ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó hacia donde estaba Jesús para ir a él. Es una tarea que yo la sigo leyendo, es una tarea loquísima lo que hizo, es una audacia que solo se le podía ocurrir a Pedro. Y Pedro dice, yo quiero que si eres tú me hagas caminar a mí. Él quiere salir de la barca. Y he aquí el punto en cuestión. Alguien que no diré quién, para preservar su identidad y buen nombre, me dijo, ¿sabés cómo yo vivo desde hace un tiempo hasta ahora? Me dijo, yo navego con bandera de menso. Y yo le dije, ¿qué es navegar con bandera de menso? Y me dijo, yo como que me hago ver que no sé mucho de todo, creen que estoy ajeno a todo, pero en realidad le estoy haciendo creer a los demás que estoy ajeno a todo. Y después me dio esta frase magnífica, no está en el libro, no está en la Biblia, pero debería estar en el canon bíblico. Me dio una frase magnífica, dijo, el verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser menso delante del menso que aparenta ser inteligente. ¿Está maravilloso o no? Lo diré otra vez para los que anotan el sermón. El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser menso delante del menso que aparenta ser inteligente. O sea, navegar con bandera de menso es como decía mi mamá, me hago la tonta para pasarla bien. No sé si la filosofía resulta, a esta persona le resultó, pero yo empecé a pensar, es cierto, si la vida fuera una barca, todos navegamos con cierta bandera, todos. Hay una bandera que nos define. Aunque nos llamamos hijos de Dios y cristianos, siempre hay una banderita ahí que nos define, que determina quiénes somos, porque en la armada la bandera identifica la embarcación. Si eres barco pirata, si eres barco británico, si eres barco de pesca, barco de pasajeros, barco, no sé, lo que sea, español, barco argentino, barco chapín. Entonces, yo creo que la bandera es lo que representa de alguna forma nuestra identidad y nos da seguridad de quiénes somos. Es lo que nos hace sentir cómodo, pero a veces es cualquier cosa que te aleja de la audacia, de la oportunidad que tuvo Pedro de bajar de la barca y servir. ¿Cuál es tu bandera? Vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Cuál es tu bandera? Bueno, tu temor te lo dirá. Si piensas en algo que te daría terror dejarlo atrás, y caminar en fe dejando eso que te da seguridad, esa puede que sea tu bandera. Para un hombre de 60 años, quizás su bandera con la que navega es que en la mitad de su vida Dios lo llamó a servir y él dijo que no. Y ahora está lleno de temor, con una vida corroída, con la sensación de haber perdido la única oportunidad que Dios lo llamó. Para otros su bandera son sus padres y el deseo de complacerlos. Y aunque nunca los complace, en vez de vivir mirando hacia adelante, vive siempre mirando hacia atrás, nunca puede emprender su propia vida. Para una mujer la bandera con la que navega puede ser sentirse atrapada en un matrimonio abusivo. Un hombre que la abusa en todos los sentidos, la ultraja verbal, psicológica y anímicamente, y ella dice, no, yo no me voy a bajar de esa barca porque me quedo sin dignidad, sola con mis hijos, ¿qué voy a hacer? Y elige el abuso de una bandera que flamea encima de ella, que dice subestimación, frustración. Y así va por la vida, es lo que de alguna forma lo identifica. Otra, su bandera es su secreto. Y están adictos a la pornografía y esa es su bandera. Le da terror confesarlo. No es algo que le haya costado su empleo, su matrimonio, pero su bandera lo está matando y él sabe que tarde o temprano eso saldrá a la luz. Y para otros la bandera es el pseudo éxito, como el joven rico que no tenía una barca sino tenía un yate. Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él dijo, no. Me pregunto si ese joven cuando llegó a los años altos miró su cuenta bancaria y se recordó que pudo haber sido uno de los que siguió a Jesús. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen, pero yo creo que desde hace mucho tiempo el hombre ha intentado hacer a Dios a la imagen de Él. Y en esa manera de tratar de ver a Dios en términos humanos, limitamos a Dios a lo que podemos comprender y no vivimos lo sobrenatural. Decimos, no, yo ya lo sé todo.
Y a veces, como dice la Escritura, el que cree que sabe algo todavía no sabe como debiera saber. Mas cuando dice yo creo que yo puedo experimentar algo en lo sobrenatural, que a lo mejor tienes razón, nunca lo he vivido, nunca bajé de la barca. Siempre hay tiempo de cambiar. Algunos dicen yo no cambio. No, el que dice yo no cambio es Dios. Tú tienes que cambiar y crecer conforme a la estatura de la plenitud de Cristo y cambiar todos los días. Así que yo estoy contento de cambiar. Y cada vez que Dios interviene en la vida de alguien, yo veo que es contra todo lo racional. Hay una palabra, una oración que me encanta, que la usa Pablo en la carta a Romanos. Dice, contra toda esperanza. Cuando queda embarazada Sara. Porque una mujer de 90 años no puede tener bebés. Es anatómica, biológica y ginecológicamente imposible que una mujer de 90 años y menopáusica esté embarazada. Y Pablo dice, contra toda esperanza, no contra la fe. ¿Vieron que dice la esperanza es lo último que se pierde? Dicen los solteros. Bueno, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y escuchen esto, y llegó a ser padre de muchas naciones, y le fue dicho, así será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Acá a algunos se les escapa lo que quiere decir el apóstol. A ver si entienden, adulto, el que tiene oídos oiga. No estaba muerto él. ¿Se entiende la metáfora? Mirá cómo se ríe alguien que te está haciendo un funeral. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, reafirmó su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¡Aleluya! ¡Wow! Ahora, la fe no es lógica y tampoco es ilógica, es teológica. La fe no ignora la realidad, no ignora que hay una parte muerta. Solo añade a Dios a la situación. La fe no es estar carente de lógica, sino negarte a limitar a Dios bajo tu bandera. Eso es la fe. ¿Qué decía la bandera del barquito de Sara? Menopáusica. Del otro lado decía, con muchos calores, no me hablen. De mal humor, iba subiendo banderitas todos los días. Esa es la bandera que andaba Sara. ¿Qué banderas tenía Abraham? ¿Con cuáles navegaba? Libren vuestra imaginación y pongan un nombre al barco pirata de Abraham. ¿Qué decía? ¿Qué decía ahí arriba? No creo que decía cuerpo muerto, había otras palabras médicas para llamar eso. Pero ese era el barco que estaba limitado el patriarca. Y un día Cristo, el Señor, se le para encima del agua y lo llama a vivir una sobrenaturalidad que es contra todo pronóstico y diagnóstico. Entonces yo pregunto, ¿bajo qué bandera navegas tú hoy? ¿Qué promesa has llegado a pensar que nunca se va a cumplir? En otras palabras, ¿cuáles son los razonamientos que te tienen enclaustrado a bordo de una barca con una banderita que dice no puedo? ¿Quién fue el que te metió esa bandera? Dios dice no dejes que te defina ninguna bandera. Yo soy el que te llama fuera de la barca a vivir cosas sobrenaturales. Ahora, puedes que diga algo como, bueno, yo estoy muy viejo porque soy muy grande. Vuelvo a Abraham, su cuerpo estaba como muerto. Nunca es tarde para convertirte en quien Dios quiere que seas. La Biblia está llena de gente que floreció técnicamente tarde en la vida. Noé tenía 500 años cuando construyó el arca. Moisés fue llamado a los 80. Oigan lo que les diré, si aún respiras, Dios no terminó contigo. ¿Me oíste? El retiro no es una opción. La jubilación no es una opción. Tú no te retiras hasta que yo no lo diga, dice el Señor. Una famosa escritora dijo, una de las mejores cosas que tiene la vejez
es que la imaginación se apodera de la memoria. Pero cuando te mantienes en la bandera de lo racional, ocurre al revés. La memoria te va quitando imaginación, creatividad, y solo vives del pasado. Y por mucha edad que tengas, no puedes conducir un automóvil mirando por el espejo retrovisor. Tienes que mirar hacia adelante. Y hay de los que están esta mañana y dicen, sabes, no es mi caso, yo soy muy joven. Y tampoco nunca es demasiado joven. Los expertos sostienen que María era una adolescente cuando fue embarazada de Jesús. David era un muchachito cuando enfrentó a Goliat, y es muy probable que los discípulos tendrían 20 y tantos años. Nunca vas a estar lo suficientemente listo para que Dios te utilice. No te des por vencido porque dices que yo no sirvo para los negocios, no tengo capacidad para el ministerio, no puedo superar esta adicción, no voy a salvar mi matrimonio. No, deja de suponer y tienes que comenzar a creer. Tienes que comenzar a creer. Una dama que todas las mañanas se lava la cara, se pone color en la cara, levanta su bandera que dice sola. Viuda, separada, divorciada, soltera. Esa es su bandera, sola. Así que todas las mañanas levanta su bandera de sola. Y el Señor camina en ese mismo océano, le dice, mujer, sal. Atrévete a creer de que no vas a terminar así. Pero ella está en una jurisdicción que no se atreve a dejar, que es la que conoce y que de alguna cierta manera patética le da comodidad. Está cómoda con lo que conoce. Como aquel que no se quiere mover de una iglesia muerta, ella no quiere moverse de una soledad que por lo menos le es familiar a esta altura de la vida. Sara navega con la bandera de estéril. Yo quisiera decirte que cuando Dios te da una promesa la cumple en un minuto o en un servicio, pero tardó 25 años con el patriarca. Le habló a los 75 y Isaac nació cuando tenía 100. Esos, señoras y señores, son 300 meses, 1300 semanas, 9215 días. Una eternidad. Para un estigma como el ser estéril. Una eternidad. Yo pienso que el sonido de la risa de otros niños a Sara le partiría en el alma. Imaginen lo que siente una persona que se siente frustrada por la soledad, por una muerte, por una enfermedad, por convivir con sueros intravenosos, convivir con insulina, convivir con una silla de ruedas, con prótesis, con alguien que tenga que llevarte al baño a orinar. Y tú sientes que un poquitito de tu dignidad se te fue con esa enfermedad. Te acostumbraste a vivir así. El tema no es acostumbrarse, el tema es anestesiarse. Creer que vas a vivir así siempre, levantar la bandera de inválido. Inválidos no son los confinados a una silla de ruedas. Inválidos también son los que tienen dolor en el alma, los que tienen el corazón destrozado y son cojos de los sentimientos. Paralíticos para amar, para dar. Y no te estoy culpando. Estoy diciendo que te entiendo el dolor, que me mancomuno con lo que sientes. Lo que no te puedo permitir como hombre de Dios es que navegues con esa bandera. La bandera de doy lástima, ténganme pena, denme muchos abrazos porque si no me dan cariño me vengo abajo y me deprimo. Esa no es una manera digna de vivir la vida por mucho que te haya golpeado. No puedes levantar una bandera de estéril o de cuerpo muerto y andar así por la vida, porque cuando consideres que algo en ti se murió, una parte de tu cuerpo o una parte de tus sueños o el sueño entero, vas a escuchar al Señor diciendo, vamos, baja de la barca y experimenta una vida sobrenatural. Alguien tiene que decir, yo quiero escucharlo al Señor. Y el Señor va a reír último. Por eso le puso Isaac, que significa risas, al hijo de Sara y Abraham. Porque el Señor ríe último y hay gente aquí que ha perdido la risa, que no se carcajea, que no se ríe hasta que le duele la panza hace años. ¿Cuánto hace que no te ríes así? Yo tenía un tío desdentado que se reía así, le faltaba todo el piano delante. Era un tío vidente. 2 dientes tenía acá adelante así.
Y no, de verdad. Y el tío se sentaba así, en las fiestas familiares se sentaba y decía, le voy a contar un chiste. ¿Usted se pensaba que se le salían las heces así porque no tenía el comedor? Le faltaban las sillas. Pero yo recuerdo, una alegría tenía. Los mejores chistes los contaba él. Y a veces la risa se nos va de tanto navegar con la misma bandera de dolor, la misma bandera de desdén, de esterilidad. ¿Saben? No sé si ocurrirá o no. A mí me gusta pensar que va a ocurrir. Me gusta pensar que llego al cielo y hay dos sillones. Están como si fueran enfrentados así, como si fuera un living, ¿no? Algo así. Siempre pensé que esto podía ocurrir. Sé que los teólogos dirán, eso no es escritural, no hay base bíblica para eso, pero a mí me ayuda mucho a recapitular la vida, a pensar con qué bandera estoy navegando, que es lo que dije al principio del mensaje. Así que imagino que llegas al cielo. Déjeme vivo a mí para que pueda predicar. Te moriste tú. No, porque si yo me muero, ¿cómo te voy a contar? Te sientas en una silla como esta así y acá lo tienes al Señor. Enfrente un vídeo, ahí ustedes no lo ven, pero hay una pantalla, un plasma. Y pasan una película con tu nombre. Es la primera vez que protagonizas un film. El film se llama Lo que pudo haber sido sí. 3 puntos suspensivos. Lo que pudo haber sido tu vida sí. Y ahí están todas las bajadas de la barca que no hiciste. Son como finales alternativos. Cosas que no te ocurrieron, pero que el Señor quería que te ocurrieran si tomabas ciertas decisiones. Y ahí está, primer capítulo. Lo que pudo haber sido tu vida si le confiabas tus finanzas a Dios. Y te muestra una vida de prosperidad, por lo menos de no escasez, de no miseria, no andar especulando con los créditos, con los pagos mínimos, con las tarjetas. Pudiste haber tenido una vida de tanta paz. Y luego lo que pudo haber sido si le hablabas a esa mujer y te casabas con ella. Si le decías que sí a él. ¿Cómo pudo haber sido tu vida? Siendo la señora de Mongo Aurelio. ¿Cómo pudo haber sido tu vida si te atrevías a bajar de la barca y accedías a ese llamado? En vez de quedarte haciendo un culto en derredor de la zarza, corrías a decirle sí al Señor, aunque te estabas muerto de miedo. Pero decías, ¿y qué si no me lo vuelven a preguntar? Yo siempre tuve terror de perderme algo que Dios tenía preparado para mí y enterarme en el cielo que me lo perdí porque no hice ese algo. Entonces, toda mi vida, o por lo menos desde un tiempo hasta ahora, es achicar la brecha entre lo que Dios quería que fuera desde que fui gestado a lo que soy ahora. Entonces mi pregunta es, ¿te gusta, cuando te miras al espejo, te gusta el hombre en el cual te estás convirtiendo? Y no me importa que tengas 70, 80, 40 o 16. ¿Te gusta la persona en la que te convertiste? ¿Es esto lo que querías ser cuando soñabas con llamado, con ministerio de verdad? ¿O te ganó el status quo? ¿O te ganó el establishment? ¿O el entorno te metió para adentro y te absorbió? ¿Te gusta la mujer en la que te estás convirtiendo? Yo me pasé 15 años queriendo ser un pastor o un predicador. 5 años queriendo ser como otros, hasta que descubrí que yo era Dante, que no voy a poder cambiar ni los defectos. Podré mutar, podré crecer un poco más, madurar, pero soy auténtico. Y la autenticidad, como siempre digo, no socava la autoridad. Entonces, yo no sé si estoy logrando o atreviéndome a todo lo que Dios me manda a hacer, pero
quiero que cuando veamos el video con el Señor, no haya una película demasiado larga para mostrarme de lo que pudo haber sido mi vida si le creía a Dios, porque que Dios tenga que decirme, mira, para ti no hay película, porque tú me creíste todo siempre. Te bajaste de la barca, te ahogaste en el intento, creíste en el llamado. Así que no hay muchas películas para editar sobre lo que pudiste haber hecho. Creo que Dios esta tarde te hace la misma pregunta. ¿Qué no has hecho y la vida se te escurrió entre los dedos como arena mojada? ¿Qué no te atreviste a creerle al Señor por navegar con esa bandera siempre? Consejo, sugerencia, baja la bandera, navega sin bandera. Dice el diccionario de la Real Academia Española, barco sin bandera. Si ustedes ponen barco sin bandera o la ponen en Wikipedia, que es la enciclopedia virtual, dícese del barco que aún no ha sido conquistado. Me gusta cuando se trata de Dios llamándote desde el océano. Me gusta que no me hayan conquistado ni los miedos, ni las frustraciones, ni las limitaciones, ni mi nacionalidad, porque yo no seré reducido a mi nacionalidad, no seré reducido a una religión. A mí no me definirá la Asamblea de Dios, no me definirá el pentecostalismo. A mí me llamará el Señor lo que yo soy, lo que Él dice que yo soy. Si crees que Dios habló, si crees que esta palabra es para ti, si hoy quieres bajar de la barca, vamos, dale el mayor aplauso de la historia al Señor de señores. Vamos, vamos, lleva, lleva. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. De alguna otra parte es un río que no se detiene. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá. Hay una historia maravillosa. No sé si está escondida en las Escrituras, pero si lees muy rápido, es posible que te pases por alto el contexto de cuando fue escrito o fue escrita esta maravillosa prosa. Y yo quiero dedicar este mensaje a los que están viviendo una situación límite. Límite se llama cuando no puedes avanzar ni puedes retroceder, como el título lo dice, entre el mar y Egipto. Cuando estás, que si avanzas un paso te metes en lío, si retrocedes te metes en más problemas y te sientes inmóvil, paralizado, no puedes mirar hacia ningún sitio porque no ves una posibilidad de rescate. He estado yo en esas estaciones de la vida, les digo que se siente horrible, donde uno dice no hay esperanza. Lo único que uno puede es levantar la vista al cielo y confiar en el Señor. Aún así, cuando la vuelve a bajar, no hay caminos, no hay posibilidad, no hay plan B. Perdemos el control de lo que va a ocurrir en las próximas semanas, en el próximo año o en los próximos días. Y aquí, como les decía hace un momento, hay un escritor en un cuarto pequeño, posiblemente cerca del templo de Jerusalén, se llama Asaf, A-S-A-F, Asaf, y él está envuelto en una manta, sentado al borde de una pequeña cámara, una cama, incómoda por cierto. Y así que trata de escribir, se ve una lámpara a penitas, está un pábilo humeando que le da cierta luz y él trata de escribir con una pluma que moja en la tinta y trata de redactar esto que ha de quedar grabado por años. Y aquí hoy en River Arena, varios cientos de años después, lo leeremos. Él no sabe que sus palabras quedarán impresas para siempre. Y en el Salmo 77 él describe y dice: te abriste camino en el mar
te hiciste paso entre las muchas aguas. Le está hablando al Señor. Le está diciendo, tú te abriste camino en el mar. Te abriste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Lo hiciste y no le pusiste la firma. Solo lo hiciste para que por medio de Moisés y Aarón guiar como un rebaño a tu pueblo. Salmo 77, 19. Claro, uno lo lee rápido y uno esto lo puede leer así. Te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas. Y uno dice, bueno, una de los tantos salmos. Hasta le podemos poner música. Pero cuando yo imagino a Asaf sentado al lado de un pábilo que está casi por apagarse, con poco aceite, envuelto en una manta, escribiendo eso, puedo hasta sentir, no sé ustedes, la angustia que tiene el escritor, el autor, al decir, y reinsisto y repito cada una de las palabras para digerirlas, y luego les voy a decir lo que Dios me dijo que te diga. Él dice, te abriste camino en el mar, entre las muchas aguas hiciste paso, no se hallaron tus huellas. Está diciendo, eres un Dios que cuando bendice ni siquiera a veces nos damos cuenta que nos estás bendiciendo. Abres camino cuando uno no lo espera y uno ni lo percibe. Y lo hiciste para guiar a tu pueblo como un rebañito. Eso es lo que calma la angustia de Asaf, porque en esta historia, en ese Dios, Asaf encuentra las fuerzas para vencer sus crisis, sus problemas. Y esta es la palabra que Dios me decía que te diga hoy. Yo voy a abrirte camino donde parece que no lo hay. Dice el Señor que te diga, yo voy a abrirte camino. Yo esperé que lo recibieran con más gozo que eso. Voy a abrirte camino. ¿Lo reciben? Donde no lo hay. El Señor abrirá sendas donde no la hay. Y tú dices, pero ¿cómo lo va a hacer? No sé, no vas a ver mis huellas. Pero yo te voy a abrir camino. Te voy a dar el protocolo para que cuando te sientas atrapado entre el enemigo y delante la profundidad del mar rojo, tú puedas cruzar. Y como Asaf, vas a descubrir que Éxodo 14 tiene el método bíblico para procesar las dificultades a través de la fe. El mar rojo puede estar delante de ti, el enemigo detrás, pero él va a abrir camino donde no lo hay. Siempre, siempre en el último minuto. Las películas de Hollywood siempre tienen ese método. Ustedes van a ver que cuando ya sea Rambo, Indiana Jones o cualquiera de los héroes del celuloide están atrapados y viene el enemigo y adelante no pueden avanzar, una piedra se abre, una roca de golpe, algo se abre. Eso estaba en las escrituras mucho antes que los guionistas de Hollywood lo imaginaran para un héroe de cartón. El Señor dice, cuando estás atrapado allí, yo voy a abrir camino donde no lo hay. Eso es lo que le encanta al Señor hacer. Tú dirías algo como, ¿y por qué no me pone en un lugar donde siempre haya caminos para elegir? ¿Por qué no me para en un sitio? Está bien, me aguanto que el enemigo venga atrás. Puedo vivir con el faraón persiguiéndome, pero siempre tendría que haber un camino delante. ¿Y qué cuando no lo hay? ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo la vida? ¿Te ha tocado de preguntarte cómo sigo la vida? ¿Cómo continúo? ¿Qué hago mañana? ¿Qué hago esta tarde, hoy mismo? Por eso el Señor dice en Isaías 43, 19, yo, el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Atrapan la palabra, la dicen, ¿es para mí, sí o no? Isaías 11:15 dice, el Señor te abrirá un camino y podrás cruzarlo sin quitarte las sandalias. ¿Qué tal? Sin quitarte las chanclas. El Señor te va a abrir camino. Isaías 11:15 y podrás cruzarlo. O sea, así como vienes, sin grandes cambios, ni siquiera de ropa, de indumentaria. Dice 1 Corintios 10:13, se lo dice Pablo a la iglesia de Corinto. Pero fiel es Dios. ¿Es fiel o no? Que no te va a dejar ser probado más de lo que puedas aguantar. ¿No te parece fascinante eso? El Señor dice, tranquilo porque, a través de Pablo, porque el Señor no te va a probar más de lo que puedas resistir. Y juntamente con la prueba, con la encrucijada, cuando te ponga el mar delante y el desierto y los faraones detrás, Él te va a dar la salida para que puedas soportar.
O sea, cuando estés ahí en la peor crisis, 1 Corintios 10:13, dice Pablo, Él te va a dar la salida para que no te quedes atrapado ahí. ¿No deberías vivir con esa promesa? ¿No deberíamos vivir pensando en eso? No vas a quedarte ahí. Dios te va a dar la salida. Yo sé lo que estás pensando. ¿Y cuándo me la va a dar? Porque mañana ya me sacan de la casa. ¿Cuándo me la va a dar? Porque ya tengo acreedores llamándome a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo va a llegar la salida? Si la metástasis, si el cáncer, si las células siguen complicándose. ¿Cuándo? Si la sangre no cambia. Hay momentos que la preocupación es más grande que la promesa de Dios que nos va a dar una salida. Y entonces yo quiero que como Asaf entendamos, aunque no estés con un pábilo humeante ni en una cama envuelto en una manta, pero sí estás en la misma situación angustiosa. Y entonces quiero transmitirte lo que creo. Dios me dijo que te diga respecto a, primero, entender por qué delante tienes el mar y detrás tienes a los faraones. ¿Por qué el Señor permite que estés en esa zona álgida? En primer lugar, hay que entender eso. Dios quiso que estés donde ahora estás. No fue una treta del diablo. No es que Dios te perdió de vista un segundito porque se distrajo mirando a Donald Trump y entonces te metiste en lío. Y cuando miró de vuelta dijo, ay, el diablo te atacó. Porque eso pensamos, ¿sabes? Me abandonaste, no te abandona. El Señor te dijo, yo voy a estar fiel contigo hasta el último día de tu vida. No te voy a abandonar. Parece algo infantil, pero lo olvidamos. ¿Y qué si Dios me abandona? Bueno, y ahí es cuando los creyentes a veces interpretamos mal la teología y nos vamos a los salmos de David. Cuando David dice, me abandonaste, me dejaste, o a Job, diste vuelta a la cara, y decimos, eso también me puede pasar. Bueno, pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita, le dice a los muchachos, a los discípulos y a toda la iglesia, nunca más van a estar solos. Yo me voy, pero voy a enviar a uno que es mejor incluso que yo, porque ustedes para estar conmigo me tienen que buscar. Y si subo al monte no están conmigo, si es que no suben conmigo. En cambio el Espíritu Santo se les va a meter adentro y va a estar con ustedes dentro, viviendo, y tu cuerpo va a ser el templo. Y ahí desde dentro te va a guiar como un GPS. Así que no hay abandono. No hay abandono, no hay abandono como tal, no lo hay. El Señor te está diciendo hoy, yo permití que estés donde estés. Claro, ¿cómo no te vas a preocupar cuando un ser querido le diagnostican cáncer? ¿Cómo no te vas a angustiar cuando cancelan tu trabajo, cuando tu hijo está afligido, cuando tu vida está en peligro? ¿Cómo no vas a preocuparte cuando el mar rojo está frente a ti, el desierto te rodea y los egipcios vienen a toda carrera hacia ti con espadas desenvainadas? Yo sé que eso causa preocupación, pero quiero que recuerdes el secreto más profundo de la vida cristiana. El Señor te puso ahí por razones que quizás solo Él sabe por ahora, pero Él permitió que estés en esa crisis. No fue desobediencia necesariamente. No fue que se distrajo o que el diablo tuvo más poder que el Señor. El Señor permitió que tú estés ahí por razones que Él sabe por ahora. Algún día vas a decir, ay, mirá, si no había estado ahí, no hubiese llegado acá. Si no hubiese pasado por ese túnel oscuro, no conocía el otro lado. A lo mejor no lo vamos a entender ahora, pero el mismo Dios que te guió dentro de esta situación te va a guiar para que salgas. Siempre. Dios permite que te metas en una tormenta para que salgas después de la tormenta. Él se quiere glorificar. Piensa en los hombres y mujeres que fueron acosados por desgarradoras dificultades cuando trataban de hacer las cosas bien. Yo no me canso de mencionar esto porque hay gente que dice, y es que estoy haciendo las cosas mal, por eso me pasó esto. ¿Quiere que les dé ejemplo de gente que estaba haciendo las cosas bien? Agar. Una mamá soltera fue forzada a irse al desierto con su hijo para morir de sed y de hambre. Cuando ella había servido de alguna forma la voluntad divina. Cuando Abraham es el que le pide tener un hijo con ella. Y después la tiran como si fuera descartable, desechable. José, un hombre que deseaba cumplir sueños divinos, lo vendieron, fue atrapado, lo metieron en la cárcel de Egipto. Mar delante, egipcios por atrás. Moisés, atrapado entre el esplendor de la realeza egipcia y la ingrata aflicción del pueblo de Dios. David, después de ser ungido por Samuel, fue perseguido por tropas israelitas. Israel quería matar a David. Luego David sería el rey de Israel. Miren qué contradicción.
Pero son las tropas de Israel comandadas por su suegro Saúl. Mirá que hay gente que se lleva mal con el suegro, pero David nos da cátedra, ¿eh? Saúl intentando matar a su yerno a través del desierto y transformándolo en un proscripto de la ley. Los discípulos de Jesús obedeciendo una orden. Vamos, mar adentro, y en medio de una tormenta. Mira cuando Dios te da una orden y tú dices, si Dios me mandó, ¿por qué me pasa esto? Esos son los razonamientos lineales que a veces tenemos. Pero si Dios me trajo acá, ¿por qué tengo que pasar hambre si Dios me mandó? ¿Y Dios no mandó a los discípulos a bogar mar adentro y después se desata una tormenta? ¿Por qué el Señor no dijo, salgamos mañana lunes, que miré el pronóstico del tiempo y va a estar mejor? Porque no les quiero, hacerles pasar un mal momento, chicos. Ya que están conmigo, vamos a disfrutarlo. ¿Por qué los manda en medio de la tormenta? Si sabía que iba a haber tormenta, ¿no es Él el que las hizo? Y se encuentra en una noche llena de terror, de tormentas, de olas, al punto que decían, ¡vamos a morir! Es el Señor que los había mandado. ¿Se olvidaron que Dios los mandó? Sí, se olvidaron, porque siempre que entramos en crisis, nos olvidamos que Dios nos mandó. Y pensamos, si Dios está en la ecuación, eso es ausencia de crisis, ausencia de tormentas. No, la vida es aflicción, la vida es ciertas crisis, ciertas tormentas. Los apóstoles recibiendo latigazos cuando predicaban del Cristo crucificado. ¿Y qué pensarían los discípulos cuando salían a predicar y los castigaban? Y bueno, luego morían crucificados, aserrados, le rodaban la cabeza. Y decían, bueno, no importa, vamos a morir por el Señor. Y ustedes dicen, pero ¿por qué? Todavía no lo entiendo. Porque Dios se va a glorificar en la situación. En vez de estar pensando cómo puedo salir de este lío, tienes que decirle cómo Dios se va a llevar la gloria de este lío. No sé cómo, pero se la va a llevar. La gloria Dios se la va a llevar. Éxodo 14:3. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, están encerrados. El desierto los ha encerrado. Pero yo, dice Dios, voy a endurecer el corazón del Faraón para que los persiga. ¿Ven que es Dios? No dice, y Satanás se me metió ahí, me está arruinando el plan, pero le vamos a ganar. No, yo voy a endurecer el corazón de los oficiales, de la policía, de la migra, de tu jefe, del juez. Voy a poner un presidente complejo. Y se va a poner fea la cosa, se va a poner fea. Un ángel, siempre hay un ángel preguntón ahí. Y se va a poner fea, Señor, sí, se va a poner fea. Como una buena película. Pero yo seré glorificado ante el faraón y en todo su ejército, y sabrán todos que yo soy Jehová. ¡Aleluya! ¡Wow! Así que la próxima vez que te sientas ahí que no puedes avanzar, tienes que saber que es una oportunidad que está dándote Dios para que Él se glorifique. La Nueva Versión Internacional dice, yo voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y todo su ejército. Yo voy a cubrirme de gloria. A Dios le encanta eso. Te aderezaré mesa, te prepararé una mesa muy rica delante de tus angustiadores. Uno dice, mata a mis angustiadores. No, voy a dejarlos vivos y te voy a honrar delante de los enemigos. Para que, como le pasó a Amán con Mardoqueo, el rey, no los voy a aburrir ahora con la historia, pero viene el rey y le dice a Amán era ese víbora que estaba al lado, susurrándole siempre el oído del rey, en contra de Mardoqueo y en contra de los judíos. Estaba preparando hasta una horca Amán para Mardoqueo. Y entonces, un día, revisando las memorias, el rey descubre lo que Mardoqueo había hecho por el reino y por el rey. Y entonces llama a Amán y le dice, Amán, ven aquí. Amán viene. Él absorbe calcetines, siempre estaba al lado de él. Amán, quiero honrar a alguien como si fuese mi mano derecha. Y Amán dice, esto para mí. ¿Qué se debe hacer con alguien cuyo corazón del rey se siente agradecido y lo quiere honrar? Y Amán se despacha a gusto. Dice, me está preguntando cómo quiere honrarme. Miren el humor de Dios. Y dice, bueno, yo lo pondría sobre el mejor caballo tuyo que tengas, rey. El mejor de todos, el blanco, ese que nadie usa, que solo usas tú, su majestad. Lo pondría ahí y lo vestiría con ropas reales. Y le pondría una corona, no una de Burger King, una de verdad. Y pondría gente tocando delante.
pondría, para que se entienda bien qué es lo que estás haciendo, pondría a alguien que diga: este es el hombre cuyo corazón del rey ama. Tanto, dice el rey. Quiero honrarlo, pero no tanto. No, si vamos a honrarlo bien. Ok. Ve y busca a Mardoqueo y haz todo lo que dijiste, no omitas una palabra y sé tú el que grite: este es el hombre a quien el rey quiere. Miren si ese no es Dios. Y tú piensas a veces: ¿y por qué Dios con un dedo no aplasta al enemigo? Porque a Dios le encanta divertirse antes. A costa del faraón. Es maravilloso. Ahí es cuando uno se deja de preocupar por los egipcios y por el mar. Y escuchen, los israelitas no tenían binoculares para poder ver a Canaán del otro lado de la orilla. No es que decían: bueno, pero si Dios nos abre el mar, ahí está Canaán. Ellos no veían nada. Nada. Como tú, hoy que no ves nada y dices: yo no veo nada. ¿Y cuál es la palabra que recibes? Porque en un momento, ¿cómo es que Dios abre camino? Tú dices: bueno, supongo que un día voy a la cuenta del banco y ¡pling! $200,000. Un tío millonario muerto me mandó la herencia. No, ese no es el estilo de Dios. Eso es Hollywood. ¿Saben cómo Dios opera? Dios le dice a su líder: dile a los hijos de Israel que avancen. ¿Lo qué? Que avancen. ¿Hacia dónde? Que avancen. Y entonces se tiene que parar Moisés y decir: muchachos, están todos mal porque mira, está el mar y están de atrás del egipcio. ¡Avance! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dice: ni loco, anda vos solo, ¿a dónde vamos a avanzar? Una orden: que avancen. Si yo fuese Dios y si tú fueras Dios, ¿no dirías algo como: que no se preocupen, que avancen, que antes de casi se mojen se va a abrir? Del otro lado está Canaán. Ya sé, están pensando qué pasa con el faraón. Tranquilo, que cuando ustedes caminen estén por la mitad, yo hago que estos se metan y los ahogo. ¿Está bien? Mucho riesgo, Señor. ¿Qué te parece si se mueren antes en los carros antes de llegar? Dale, eso me gusta más. No, una orden: avanza. ¿Confías en mí? Avanza. Pero está el faraón atrás, avanza. Pero está el mar, avanza. Cuando Dios guía, nunca te da 2 pasos a la vez. Nunca. Hay uno y Él te ilumina para dar el siguiente. Y así es como el corazón se mantiene en dependencia permanente con el Señor. Y la columna de nube los guiaba día tras día, dice Nehemías 9:19. No mes a mes. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Salmo 42:8. Bendito sea el Señor, nuestro Dios, que día tras día lleva nuestras cargas. Salmo 68:19. ¿Qué significa? Que todos los días hay que dar las cargas al Señor. A veces sentimos que, bueno, ya se las quiero dar una vez para siempre. Hay que darle todos los días la carga al Señor. Se la das una vez para siempre cuando te mudaste de un país, cuando te graduaste, cuando colgaste el diploma en la pared, cuando la enfermedad se terminó. ¿Y si tienes que lidiar con un enfermo todos los días? Y si dices: ay, hoy tuvo un buen día, hoy no le dolió tanto, hoy le inyectaron morfina, y te duermes en el sillón donde lo estás cuidando, la estás cuidando, ¿qué tienes que hacer? Mañana levantarte y decir: Señor, otra carga, otra vez. Confío en ti como ayer. ¿Hasta cuándo? Hasta que se abra el mar. Tú avanzas en fe. Tú sigues creyendo, te vuelves a despertar y sigues confiando en Él. Los levitas y los sacerdotes alababan al Señor día tras día. Segunda de Crónicas 30:21. ¿Cuántos de ustedes quisieran alabar una sola vez y no tener que alabar más? Ya está, ya alabé. Y Dios dice: sígueme alabando. Sígueme adorando. Es la forma en que Dios siempre actuó. Dios nunca dejó de dar maná diario. Dios dice: no almacenes. Tus adoraciones del domingo pasado ya son viejas. No vivas de la experiencia de ayer, cuando aquí estabas en la alfombra llorando.
Tu adoración de ayer ya no sirve. La palabra que te hablé el domingo pasado fue para el domingo pasado. Hoy es nueva mi misericordia y tiene que ser nueva tu adoración. Y nuevo tu agradecimiento y nueva tu alabanza. ¿Sí? Por tanto, no desmayemos, porque el hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Por eso yo estoy más joven todos los días. Ayer estaba más viejo que hoy. Porque el Señor me lo dice, yo me apropio de esto. Y lo que dice yo, ¿por qué estoy más viejo? ¿Y por qué no te apropiaste de 2 Corintios 4:16? Te lo comparto, te lo dejo ahí para los dos. Día tras día se renueva el hombre interior y eso se refleja en el exterior. Así que Dios dice, avanza. Tú dices, ¿pero a dónde? Avanza. ¿Estás dispuesto a creerle una sola palabra al Señor? Un solo paso, avanza. Y ahora, un solo paso, avanza. El otro viene después. Así que algunos audaces empiezan a avanzar. Pero ahí ocurre algo sobrenatural. Dice, y el ángel de Dios que iba delante de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante se apartó y se puso a las espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube que los guiaba de pronto dijo, ustedes avancen. Sí, ¿y qué va a pasar? Y cuando avanzaron, las aguas empiezan a abrir. Pero aún el acreedor sigue. Aún la enfermedad avanza. Aún la crisis está allí aplastante como un gigante detrás tuyo. Y entonces lo que te sirvió de guía se pone a las espaldas. Y dice que la palabra literalmente, que para Israel les estaba haciendo como una pared. Pero para los egipcios era como tinieblas que no los dejaban avanzar. Una pared. Ese es mejor que el muro que quiere construir este. Un muro les construyó. Y era nube y tinieblas para los que venían atrás, y alumbraba a Israel de noche. Y toda aquella noche nunca se pudieron acercar los unos de los otros. Miren qué descripción perfecta de lo que hace el Señor. Lo que para ti es iluminación y luz sobrenatural es tiniebla para el enemigo. El Señor lo confunde. No te sorprendas si los enemigos empiezan a confundir contigo. Dice, por un camino vienen a hacerte mal, por 7 desmembrados, confundidos tendrán que huir. Es promesa de Dios. ¡Aleluya! Y no hay mejor cosa que avanzar sabiendo que tus espaldas están cubiertas, que nada te va a pasar por atrás, que no va a venir el enemigo, que no va a haber un golpe artero, traicionero, que miras para adelante y avanza mientras que avances. Y en toda la noche, mientras que dure tu noche, mientras que dure tu crisis, dice la palabra que el enemigo no podrá acercarse a ti. Ahora, va a poder gritar. Imagino al faraón diciendo, malditos, iremos por ustedes. Toda la noche habrán escuchado gritos. El cáncer no se irá. Te vas a tener que ir del país. Te voy a avergonzar. Es todo lo que puede hacer Satanás. Lo mismo que hizo en el valle de Ela. Manden un hombre a pelear conmigo. Lo único que puede hacer el bravucón es gritar. Pero hay una columna que lo separa de fuego. No puede avanzar. Ni te podrá tocar, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Wow! ¿Lo están recibiendo, sí o no? Dice el salmista, por detrás y por delante, Señor, me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento, el Salmo 139, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Casi no lo puedo alcanzar, no lo puedo procesar. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que fuimos a Israel recordamos que Jerusalén está alto y después tiene toda una muralla alrededor que se mantiene desde los tiempos que Jerusalén es Jerusalén. Y cuando uno se acerca así, ve la ladera y ve todo abajo, todo lo demás está, todo más allá de la ciudad de David, todo está por debajo. Y entonces nos decía el guía, ven, de aquí se pueden ver los enemigos cuando se acercan. Por eso la ciudad está alta.
Era inexpugnable Jerusalén, no se podía conquistar porque cuando veían los enemigos así por las murallas, los atacaban, los podían matar a lanzazos o a flechazos. No había forma que te subieran por arriba, no había manera, porque para ir a Jerusalén tienes que subir. Como si eso fuese poco, hay murallas a todo alrededor y varias puertas. Es una fortaleza Jerusalén. Y el Señor dice, así como Jerusalén es una fortaleza, así está Jehová alrededor de los que ama y los defiende.